Buenos días, buenas tardes, mis amados cadochis y cadochitos. Que el Señor continúe llenándoles a cada uno de ustedes con su paz y con su amor. Bueno, el devocional de esta mañana lleva como título Jesús se anticipó y está basado en el capítulo 17 de Mateos, los versículos 24 y 25. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro, y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo. Yo quiero que ustedes vayan a ese capítulo, el 17. Los versículos que leí son del 24 al 25. Ustedes saben que la historia dice que el Señor se anticipó, lo mandó a que el primer pez que él atrapara iba a tener ahí la moneda para pagar tanto el impuesto del Señor Jesús como de Pedro. Miren, yo amo leer la palabra de Dios porque, como siempre les he dicho, y aunque suene repetitivo, quizás tú me estás viendo hoy por primera vez, pero la palabra es vida, toma vida. O sea, está escrita, lo escribieron años atrás, sí, pero es la palabra de Dios, es viva, es vida, toma vida. Hay un momento específico que tú puedes estar leyendo la palabra y va a ser así. Una palabra de eso que tú estás leyendo, de ese capítulo, tú lo vas, como que va a saltar, va a tomar vida, es a lo que uno le llama el rema de Dios. Que tú sabes que el Señor está utilizando esa palabra específicamente para darte una palabra y el Espíritu Santo te lo hace entender. Cuando yo estuve leyendo esto, así mismo hizo, boom, Nancy, ¿por qué te preocupas de tal o cual situación? Si yo te he demostrado que yo me anticipo, tú has visto leyendo la palabra que yo me anticipo a cualquier situación. Les voy a leer de nuevo los 2 versículos. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? O sea, esos cobradores de impuesto, puede ser esa persecución mental constante que tú tienes. Puede ser esa persecución mental que tú piensas que todo va a salirte malo. Esos son espiritualmente, esos son envíos espirituales que el enemigo manda. Esos son los famosos dardos ardientes, esas flechas ardientes que el enemigo envía directamente a nuestra mente para atormentarnos. Pero ¿qué dice aquí? Que él contestó con un sí. Y cuando él llegó a casa, o sea, él ni siquiera había llegado a la casa donde Jesús estaba. Y Jesús se le anticipó diciendo: ve, pesca, y el primer pescado que atrape, ahí está el pececito. Me gusta leer este versículo porque dice que se anticipó. Asimismo, Él se va a anticipar en esa beca que tú estás esperando para la universidad. Asimismo, el Señor se va a anticipar a ese estudio que te van a hacer, que tú estás llena de miedo o lleno de miedo. El Señor ya se anticipó. Así como Pedro no había llegado a la casa, él ni siquiera había hablado con el maestro. Pero algo que amo del Dios que tú y yo servimos es que Él es un Dios omnipresente, omnisapiente, Dios todopoderoso. Él todo lo sabe, por eso Él puede anticiparse. Pedro no le había dicho nada, él no estaba con Pedro. Pedro llegó a la casa donde Jesús estaba.
Y Jesús se le anticipó diciéndole, mira ya, no te preocupes, ese problema está resuelto. Ve a pescar y el primer pescado, el primer pez que tú saques, ahí está el dracma para pagar tanto tu impuesto como el mío. Y eso mismo el Señor te dice a ti. Dice Filipenses que en verdad, o sea, no nos preocupemos por nada, sino que oremos por todo. Presenta cualquier situación al Señor con la certeza de que el Señor se te va a anticipar en cualquier situación que tú estés presente. Ya el Señor lo ha hecho conmigo de muchísima manera. Yo sé, es más, yo te invito a que tú escribas en los comentarios si así lo sientes movido por el Espíritu Santo. Y habla de la manera que el Señor se ha anticipado en tu vida para que sirvamos de esa fortaleza espiritual, porque los testimonios son para eso, para que nos fortalezcamos los unos a los otros. Cuando yo escribí este devocional fue el 18 de enero del 2024, o sea, un año atrás. Y yo no sabía cuál era el objetivo. Pero luego, con el paso del tiempo, el Señor me dejó saber de que yo voy a escribir libros y que yo voy a escribir devocionales. Y por eso me inquietó a que yo empiece a ponerlo a través de este canal para que todos nos vayamos edificando los unos a los otros. El Señor se anticipa, te pone a hacer cosas que quizás para ti no tienen sentido, pero luego cuando llega el momento tú dices, oh, por eso esto y esto y esto. Por eso es importante que le creamos al Señor y que obedezcamos lo que Él nos mande a hacer. Y no olvides que el Señor se está anticipando a eso que te está preocupando en este momento. Entrégaselo al Señor. Habla con el Señor y por favor recuerda que servimos a un Dios todopoderoso que se anticipa a cualquier situación que estemos enfrentando. Dios te bendiga. Medita en este capítulo, en este versículo del día de hoy y que sea el Espíritu Santo de Dios trayendo respuesta que tú necesites en este momento. Hasta mañana con Dios delante y te amo en el amor de Cristo. Bendiciones.